Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública, y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Sabemos que vivimos en la época de la información. A un clic tenemos toda la información a nuestro alcance, pero esto también nos hace vivir en la época de la posverdad. ¿Qué es esto? La época de las fake news, de la viralización de contenidos y de que no podemos estar totalmente confiados de que la información que estamos recibiendo y por lo tanto propagando sea correcta y sea certera. Por eso, el tema de tener fuentes confiables y saber qué información estamos difundiendo es un tema de imagen pública, ya que si nosotros abonamos a esta desinformación, a esta posverdad, vamos a quedar como personas incultas, poco preparadas, pero también vamos a quedar como personas que lo que están haciendo es sembrar tal vez una semilla de discordia o tratar de manipular a los demás. Entonces, que no te pase, que no se vea afectada tu reputación y que tu credibilidad no se vea comprometida. Y ahora, llevémoslo a un nivel más elevado. El primer nivel es el que acabo de explicar. A ver, mientras grabo este video en México, por ejemplo, estamos en etapa de vacunación por el COVID-19, pero también estamos en etapa de elecciones, proceso electoral. Entonces, todos los días recibimos, por ejemplo, y hablo en primera persona, todos los días recibo por WhatsApp algún comentario en torno a las campañas políticas, algún screenshot de alguien que puso una cuestión en Twitter, en Facebook, una liga con información de algún artículo donde pues constantemente estamos bombardeados con información. Eso creo que quedó muy en claro. Pero la segunda parte es que yo, por ejemplo, como rector del Colegio de Imagen Pública, teniendo tantos docentes y más de 800 alumnos constantes en esta institución académica, pues también ahí hay un tema de imagen pública, ¿no? Si tú estás citando una fuente para un trabajo académico, para una investigación que estás haciendo, si en el trabajo tú estás sacando una plática hasta en una comida de negocios, en una junta, o alimentando algún otro trabajo que estás presentando de fuentes, pues vaya que también afecta tu imagen pública, porque no solamente puedes caer en el plagio, sino que también puedes caer en errores de tu actividad profesional como alumno o como profesionista de cualquier índole. Entonces, para que no vayas tú a caer en errores y que no creas que todo lo que esté en Internet tiene que ser cierto, vamos a dar 5 recomendaciones de cómo detectar y cómo citar fuentes confiables para no caer en errores que dañen nuestra reputación y nuestra imagen pública. La primera recomendación: identifica la fuente. Y piensa que Internet no es una fuente, pero dentro de Internet, Facebook no es una fuente, Twitter no es una fuente, YouTube no es una fuente, Wikipedia no es una fuente, sino es el contenido que habita dentro. Entonces, identificar la fuente será irte a profundidad para saber, una cuestión es el canal o el medio y otra cuestión es el emisor o quien emite directamente la información. Entonces, si te llega algo por WhatsApp, la fuente no es WhatsApp, sino de entrada es quién te lo está mandando. Y después de la persona que te lo mandó, ¿qué aparece ahí? Ah, bueno, esto es un screenshot de Twitter. Y luego tendría yo que bajarme a la segunda recomendación, que va a ser identificar autores. Entonces ya junté aquí 2. Identifica la fuente y después identifica autores. Entonces, encontraste información muy padre dentro de Wikipedia, ¿no? Para hacer un trabajo o para cualquier información. Wikipedia es el medio. Tendrías que irte dentro de Wikipedia, quién lo está citando, y te vas a dar cuenta, y hay numeritos, y te vas hasta abajo hasta las referencias. Para después, esa parte que te interesa, identificas la fuente. Ah, pues aquí lo sacaron, quien alimentó Wikipedia lo sacó de este artículo. Ese artículo, ¿quién es? Y ahí tú puedes ver que sea un paper académico de una universidad reconocida, un medio de comunicación confiable, pero a veces, pues es un blog. Ok, es un blog. ¿De qué autor? Entonces investigarás al autor.
acabo de recibir un video en torno a lo que sería una tontería y aunque es respetable, de que las vacunas cómo nos van a manipular como seres humanos, ¿no? Entonces, cuando yo recibo ese video, pues de entrada lo primero es que pensé en la percepción de quien me lo mandó y cómo quedó a nivel reputacional, pero después aparecía una doctora hablando. Y esta doctora que decía cuestiones que hasta con el 5G y no sé cuánto rollo estaba tirando, lo que tuve que hacer fue ir a identificar al autor. Y ahí sí Google te puede ayudar para muchísimas cosas. Me bastó con poner el nombre de esta doctora en Google para que me salieran fuentes confiables de medios digitales reputados. O sea, por ejemplo, salió un artículo de la revista Time, donde hablaba quién era esta persona comprometida, cómo inclusive había estado en juicios. Entonces yo en ese momento dije, este video no tiene ninguna credibilidad de fuente que yo pueda citar porque quedaría mal en un tema de imagen pública. Y eso que hice sería la cuarta recomendación. Contrasta la veracidad. ¿Qué es esto de contrastar veracidad? Recibes algún tipo de screenshot de Twitter que alguien dijo algo y aunque ahí aparezca que es un screenshot de el Twitter de un reputado o reputada líder de opinión, tendrías que irte directamente a Twitter para meterse al perfil de esa persona y ver si sí lo publicó, porque al día de hoy con cualquier procesador de imágenes, con Photoshop, puede hacer que se desvirtúe el original. Entonces, puedes recibir alguna fuente que parece ser real y que no lo es. Por lo tanto, vete a la fuente directa y contrasta veracidad. Para después de contrastar veracidad, si tú pones en los buscadores la información y ves que no solamente un medio o no solamente eso se cita en un paper académico, sino es una fuente constante o alguien que constantemente están repitiendo, en ese momento tú podrás decir, mientras más réplica en medios reales, la información que estoy recibiendo es veraz y es real. ¿Cómo también vas a contrastar la veracidad con la autoridad moral de quien lo emite? ¿Qué es esto de la autoridad moral? Decíamos, YouTube no es una fuente. En este momento el video que estás viendo, la fuente es Álvaro Gordoa, sería el autor. Por lo tanto, la investigación de contrastar veracidad es quién es Álvaro Gordoa. Y tú tendrías que buscar pruebas fehacientes que va a decir es rector del Colegio de Imagen Pública, es autor de algunos libros y tú decidirás la autoridad moral de que si vas a emitir un comentario, en este caso de un tema de imagen pública, tendrá mayor o menor credibilidad. Pero igual a veces te llega algo que dice centro de salud según el no sé qué del no sé cuánto. Pues tú googleas el centro de salud fulanito y no porque tenga una página de internet quiera decir que ya existe y es importante, sino tendrás que ver ese centro de salud, dónde está regulado, dónde está registrado, quién lo preside, qué es el paper que salió de allá. Y si ves que, yo qué sé, el Wall Street Journal o el New York Times también están citando ese centro de salud en otras cuestiones, dirás, ese centro sí existe y es confiable. Esto es el contraste de veracidad. Luego, hasta la ortografía. Créeme que si tú ves en algún momento y en algún lugar alguna fuente, algo que recibas, si tú detectas una falta ortográfica, duda y duda muchísimo de la credibilidad de esa información, para que cuando ya tengas todo este proceso de identifiqué a la fuente, identifiqué al autor, contrasté la veracidad del caso y ya tengo yo la fuente directa, quiere decir ya me fui a la fuente directa, llega el momento en el cual tú vas a divulgar la información. Y la divulgación de información se hace citando fuentes. Entonces, ya sea citando al autor o la fuente directa, no el medio, no digas lo vi en Facebook, lo vi en YouTube, sino directamente vas a decir, en un artículo de la revista fulanita que me mandó no sé quién, dice, en un paper académico de la Universidad de Northwestern salió que, o el otro día fulanito o menganita, que es el presidente de tal organismo, puso en su Twitter que, para que de esa forma tú no te estés, uno, ni apropiando ni plagiando la cita, que cualquier parafraseo sea tu responsabilidad y que la otra persona pueda irse a la fuente directa. Y último punto,
tú te estás curando en salud porque no estás diciendo es algo que dijo, en este caso, Álvaro Gordoa, sino estás diciendo en torno a la campaña política o en torno al tema de vacunación, esta persona, este instituto dicen esta otra cuestión. Ahora, no estoy diciendo que tú no tengas todo el derecho de expresar tu libre opinión en cualquier momento. Claro, de eso se trata también la vida, pero en ese momento te conviertes en un emisor y si alguien más va a replicar tus palabras, ¿qué autoridad moral tenías para decirlo? Si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx. Allí encontrarás mucha información de los estudios presenciales y a distancia del Colegio de Imagen Pública, como también de los libros para que tú puedas citar temas de imagen pública. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.